Bien, aquí tenemos lo que es el relé electromagnético. El relé electromagnético, como podemos ver aquí, tiene una bobina interna y esta bobina es energizada, y en ese momento, cuando ella es energizada mediante la inducción magnética, los contactos que están aquí adentro se activan y se mueven de una posición a otra. Cuando yo tengo el relé sin energizar, va a haber un contacto que está normalmente cerrado porque no ha cambiado de posición. En el momento que yo energizo, aquí se va a dar un cambio de posición y entonces el que estaba cerrado se abrió y el que estaba abierto se cerró. Como pueden ver aquí, vamos a acercar un poco. Aquí tenemos 3 puntos, uno a la izquierda, uno al centro y uno a la derecha. El del centro es un punto común aquí. ¿Qué significa eso? Significa que físicamente en el relé nosotros vamos a tener 3 puntos y uno de esos 3 puntos va a ser un punto común. En este caso tenemos identificado que el punto común es el de abajo, este que estoy tocando con el destornillador. Y además hemos identificado que el contacto que está aquí arriba es un contacto normalmente cerrado con el común. Y el que está aquí arriba es normalmente abierto con el común. Cuando encontremos un relé que nunca hemos visto, tenemos que probar, excepto que tengamos el diagrama de conexión, tenemos que probar con el tester, haciendo continuidad para ver cuál es el punto común, cuál es el cerrado y cuál es el abierto, para poder determinar dónde voy a conectar. Y a este otro lado, como podemos ver, vamos a acercar aquí, dice que aquí tenemos la terminal A1 y esta A1 dice que es un positivo. Luego abajo dice que tenemos A2 y el A2 es un negativo. ¿Qué significa? Que este relé, que tiene una bobina de 24 voltios de corriente directa, voy a conectar en A1 un cable hacia una fuente a la terminal positiva y en A2 un cable que va a ir hacia la fuente a la terminal negativa. Muy bien. Entonces ahora aquí vamos a ver cómo sería la conexión de estos puntos. Primero, el punto común lo tengo que alimentar con un cable positivo, porque él lo que va a hacer es darme por la terminal cerrada ese cable positivo cuando esté inactivo. Pero cuando yo lo active, esa línea positiva, o sea, ese cable positivo me va a salir por este otro. Y entonces, ¿qué significa eso? Que si yo voy a conectar dos cargas de corriente directa, lo primero que debo hacer es esas dos cargas, conectarlas. Primero hago un puente aquí de una a la otra y ese otro cable lo voy a llevar hacia una terminal negativa de mi fuente de 24 voltios. Voy de nuevo. Lo primero que voy a hacer es conectar el negativo a las dos cargas. Hago un puente de uno a otro y me llevo este cable hacia la terminal negativa. Ya tengo las cargas conectadas a la terminal negativa porque estoy trabajando en corriente directa de 24 voltios. Si estuviera trabajando con cargas de corriente alterna, entonces yo conecto, hago el puente y conecto al neutro si es un voltaje de 110. Muy bien. ¿Qué me falta ahora? Me falta conectar la señal positiva a las dos luces. Entonces, yo quiero que esta luz, esta que tengo acá, se encienda cuando el sistema esté inactivo. Entonces la conecto directamente a la terminal normalmente cerrada. Y quiero que esta otra luz se encienda cuando el sistema esté activo. Entonces lo voy a conectar a la terminal normalmente abierta. Bien, entonces ahora voy a tener aquí las dos luces, ¿verdad? Tengo aquí las dos luces. Esta se va a encender cuando el sistema esté energizado y se encuentre inactivo. Y la otra cuando el sistema se encuentre activo. Voy a energizar el sistema y me voy a dar cuenta que al energizar el sistema, cuando se mantiene aún inactivo, pero ya está energizado, me doy cuenta que se enciende la luz que habíamos dicho. Y me doy cuenta que en el relé no ha habido ningún cambio de estado. Entonces, vamos a ver, cuando yo hago el cambio de estado, ahí se encendió esta luz, se apagó la otra, y vamos a acercarnos con la cámara por la bobina a los contactos y vean el cambio que se dio en los contactos.
Desactivamos el sistema y vean cómo se da el cambio en los contactos. Activamos el sistema y ahí se da el cambio en los contactos. Y esa misma acción la podemos ver en las luces. Desactivo el sistema. Voy a guardar silencio para que se escuche cómo suena el relé. Muy bien, ahí se pudo apreciar el sonido del relé. Y bien, básicamente podemos darnos cuenta entonces con esto que el relé me permite a mí, mediante una señal de 24 voltios de corriente directa en este caso, me permite a mí tener el control de una señal. Por ejemplo, y mucha atención a esto, si yo quiero conectar la bobina de un contactor de 110 voltios corriente alterna y quiero que esa bobina se me active con un sensor, ya sea fotoeléctrico, inductivo, capacitivo, yo no puedo mandar la señal del sensor directamente a la bobina, porque es una señal de 24 voltios de corriente directa. Pero yo puedo la señal de 24 voltios de la bobina del relé controlarla con el sensor. Y en el punto común conectar una línea de 110. Eso sí lo puedo hacer sin ningún problema. Y del contacto normalmente abierto voy a sacar un retorno a la bobina del contactor, que sería la terminal A1 del contactor. Y la terminal A2 del contactor, ¿a dónde la voy a conectar? Al neutro de mi sistema, porque es una bobina 110 de corriente alterna. De esa forma, mediante la señal de un sensor de corriente directa, 24 voltios de corriente directa, utilizando el relé con la bobina 24 voltios de corriente directa, yo puedo controlar la bobina de un contactor de 110 voltios de corriente alterna, y ese contactor en sus contactos principales me va a controlar un motor de 240 voltios de corriente alterna. Entonces ahí tengo un sistema completo de control desde una señal de corriente directa a partir de un sensor hasta llegar a controlar un motor de varios HP de 240 voltios de corriente alterna. Eso sería por decir un ejemplo de una aplicación práctica que podemos hacer de esto. Eso sería todo.